Buenas noches. Casi me sale un feliz sábado. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Micheli. Voy a hablar fuerte porque estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio en la transmisión, así que espero no aturdirlos. Por beneficio de los que no ven desde lejos, voy a utilizar toda la potencia de mi voz. Bueno, soy de Mendoza, pero actualmente vivo en Misiones. Y la verdad que fue un honor la invitación a los hermanos Gutiérrez para poder participar con los demás predicadores en este estudio de este momento tan crucial en la historia de la humanidad. ¿Sí? Muchos sabemos y hemos orado repetidas veces por el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, y estamos en los albores. Algunos sermones enseñan de que ha comenzado a gotear hace ya algún tiempo, pero evidentemente en algún momento tiene que caer la lluvia copiosa. Precisamente el Espíritu Santo es el elemento crucial en esta etapa de la historia, y es el que está hoy en la mira del enemigo. ¿Sí? Así que este congreso, la verdad que a mí cuando escuché la invitación, mi sí fue prácticamente inmediato. ¿Por qué? Porque así como nosotros nos hemos reunido ahora, también se han reunido una gran cantidad de personas a, por así hacer sonar una campana distinta a la que nosotros vamos a tratar de estos días, de poner por lo menos aclarar y señalar qué es lo que el Señor ha dejado para nosotros como marcas, ¿sí? Y que es un reflejo de nuestra fe. Permiso. Bájalo un poquito. ¿Está muteado el otro? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, este congreso tiene algo importante. Sobre todo este año se ha intensificado un ataque contra el Espíritu Santo. Si bien hace años que viene trabajando en todas las denominaciones, pero este año ha sido quizás un poco más fuerte dentro de nuestras filas. ¿Sí? Como iglesia, como personas de la fe adventista, ¿no? Que creemos en la segunda venida del Señor inminente y aspiramos a guardar los mandamientos, como dice Apocalipsis 12, ¿sí? Tenemos que estar atentos a lo que sucede ahora. En esta primera presentación vamos a ver cuál es nuestro estado actual. ¿Sí? Algunas de las cosas que vamos a ver ahora puede ser que nos representen, algunas otras puede ser que representen a algunos de los que no estén aquí, no estén escuchando, pero es un muestreo de cómo estamos nosotros ahora, sobre todo con o en relación al conocimiento, ¿sí? Del Espíritu Santo, o la información que nosotros podemos manejar al respecto del Espíritu Santo. Se puede interrumpir las veces que quieran, se pueden hacer las preguntas que quieran, y la pregunta más tonta, ¿saben cuál es? La que no se hace. Todas las preguntas son importantes. Puede ser más complicada o menos complicada. Si es posible resolverla en poco tiempo, la resolvemos. Si no, la anotamos y en algún momento del resto de los días vemos si alguno de los otros hermanos que van a exponer la resuelven o se ve la forma de satisfacerla. Bien. La deidad. ¿Ustedes podrían llegar a decirme por qué utilizo este término y no otro término tan conocido? Muy bien, hay una disparidad entre deidad y trinidad, ¿sí? Hay términos que son más acertados y nosotros tenemos que aprender a utilizar los términos más acertados en lugar de siempre utilizar los términos que pudieran llegar a llevarnos al error. Mantener ciertas palabras en nuestro idioma, ¿sí? Puede provocar en otras personas errores o abrir la puerta para alguna equivocación. Sí. Claro, sería el término más acertado. Vamos a tratar de mejorar un poco el audio. Bien, entonces, volví para atrás. La deidad. En el mes de junio, si bien yo había estudiado el tema hacía ya unos cuantos años, pero en el mes de junio se me hizo una propuesta de preparar
este tema para presentarlo en una iglesia de Buenos Aires. ¿Sí? Unos hermanos de la iglesia de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, estaban teniendo algún tipo de inquietud y me dijeron si quería preparar el tema. Entonces yo fui dividiendo este tema de la deidad, obviamente con el Espíritu Santo como punto central, en todos estos temas, que los cuales quienes están en contra o acusan a quienes nos tratamos trabajamos basándonos en la verdad, utilizan todos estos subtítulos para torcer el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, hay incongruencias en los argumentos antitrinitarios, también hay una historia de la controversia, ¿sí? Que yo la dividí en dos temas porque es bastante historia para ver. Un problema de cuando el pueblo está en el desierto, literalismos, parábolas y profecías, antitrinitarismo contemporáneo, que es lo que vamos a charlar un poco hoy, y el sábado a la tarde vamos a profundizar un poco más. Otros focos de antitrinitarismo, que eso viene a señalar cómo este mismo movimiento se está diseminado en todas las denominaciones. Dentro de la Iglesia Católica hay quienes están a favor de la Trinidad y hay quienes no están de acuerdo con la Trinidad. Dentro de la Iglesia Evangélica están los unicitarios, los binitarios, ¿sí? Que se dividen, pero también están los trinitarios, o los que aceptan al Espíritu Santo como una persona. También están entre todas las denominaciones. Básicamente hay movimientos de este tipo. Después tenemos a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es parte de lo que vamos a estudiar esta semana. Una revelación creciente, algo que cuando hablamos con respecto a los escritos del Espíritu de profecía, a veces nos seccionamos en lo que se pensaba al principio, pero nos olvidamos que la revelación es creciente y que el Señor ha ido dando a través de la historia más y más conocimientos sobre muchos temas. Después tenemos una espiral descendente, que es precisamente cuando comenzamos a dudar de las cosas que hay en la Biblia, y he observado varios casos de personas conocidas que directamente han abandonado la fe y han abrazado otras religiones más espiritistas. ¿Por qué? Porque directamente cuando no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿quién es el único que puede ocupar el lugar del Espíritu Santo? Por eso la espiral descendente es porque termina en un agujero, por así decirlo, o un pozo sin fondo, ¿no? En un abismo. Después tenemos algunas controversias respecto de Romanos 8, algo que vamos a ver el sábado que es tema de bibliografía, hechos arqueológicos que también vamos a ver el sábado, el concepto católico que vamos a ver hoy, al respecto de Biblia, de Espíritu y Profecía, no sé si el tiempo nos va a permitir, la coma juanina y una controversia entre una palabra, o mejor dicho, entre dos palabras que tienen una sola letra de diferencia, ¿sí? Homoousian, homoousian. Eso desató años y años de problemas, así como hoy en la actualidad afuera hay problemas de política entre izquierdas y derechas. Bueno, en una época de la historia, esas dos palabras estaban entre la boca del rey o de los reyes y en la boca de los esclavos. Porque este tema, o algún tema anexo al tema relacionado con la deidad, ¿sí? Ha traído controversias siempre a través de la historia. Entonces, pero hicimos, o mejor dicho, un resumen de algo de lo que vamos a ver en esta conferencia. ¿Sí? Vamos a repasar entre hoy y el sábado, vamos a repasar un resumen de lo que ustedes han visto ahí. Bien, junio de 20 del 24 es cuando nos ofrecieron a preparar este tema respecto de la deidad. Y precisamente lo que queríamos saber, aunque en principio surgió solo para los que nos habían planteado el tema de estudiar, hacer una encuesta para saber qué pensaba el pueblo, qué conocimientos tenían. Porque también era un punto de partida, porque eso nos da la posibilidad de profundizar en algunos temas y no invertir tanto tiempo en otros, porque ya son conocidos. Y eso también nos ayuda a agilizar en el tiempo. Pero resulta que mientras estaba preparando el tema, me vino una idea a la mente de hacer algo un poco más o que trascendiera las puertas de esa pequeña congregación. Entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta anónima.
Aprovechando las plataformas, distribuimos aproximadamente cerca de unas 500, 600 personas, todos de la fe adventista, en distintos grupos de WhatsApp, y amigos y familiares y hermanos de iglesia. Y obtuvimos un pequeño muestreo porque, a la verdad, hay que reconocer que no hubo la aceptación que nosotros pretendíamos. Pero estaba dentro de los cálculos porque algunas de las preguntas, en principio parecía que estábamos a punto o éramos de la campana contraria. Y nos llegaron esos comentarios. Pensaban que precisamente hacíamos esta encuesta para difuminar o extender la creencia distinta a lo que vamos a mostrar hoy. Entonces, planteamos esto, una serie de preguntas, y lo que yo voy a mostrarle hoy es una realidad de lo que nosotros estamos como iglesia. ¿Sí? A través del análisis de las respuestas y algunos pequeños estudios que van a ir surgiendo de cada una de las preguntas, pero eso nos va a mostrar, ¿sí? Nos muestra cuál es el conocimiento que tenemos de este tema en general. Una aclaración que yo quisiera ahora señalarles es que, si bien obtuvimos pocas respuestas comparadas con las que pretendíamos, pero como las estadísticas tienen un axioma muy interesante, que una pequeña muestra revela, ¿sí?, hacia dónde está la tendencia de la sociedad en general. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros hemos pasado por un proceso de elección hace casi un año. Y ustedes saben que cuando se sale o se hacen las elecciones, se suele hacer a la salida de los colegios donde se vota, se hace lo que se llama el boca de urna. ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? ¿Sí? El boca de urna se le va preguntando a distintas personas por qué candidato han tenido preferencia. Pero no se les pregunta a todas las personas que salen, sino se le pregunta a un pequeño grupo. Salen 100, se le preguntan a 2 o a 3. Pero ese muestreo coincide al final del escrutinio con la tendencia y con la persona que iba o que ha tenido la mayor cantidad de votos. Por eso las encuestas se hacen sobre 2.000 o 3.000 personas y después los estudios dicen que los argentinos piensan de tal o cual manera. Y uno dice, ¿pero por qué? Si solo le preguntaron a 1.000 personas. Pero es que si se preguntara a todos los argentinos, la mayoría coincidiría con lo que dijeron ese pequeño grupo de 1.000 personas. Es un hecho estadístico, por eso a veces en las noticias se le da ganador a un candidato aunque el escrutinio no haya finalizado, ¿sí? Es una tendencia, ¿sí? Cuando lleva gran cantidad o ha avanzado la votación, difícilmente el que vaya ganando al final del momento termine perdiendo, ¿sí? Estoy observando a otro amigo que es médico y para los análisis, estaba pensando en otro ejemplo paralelo, ¿cuántas muestras de sangre son necesarias para saber si hay una enfermedad o para hacer cierto diagnóstico, ¿no? Una gota. Con una gota de sangre, de los 5 litros que puede tener el hombre promedio, ya se puede determinar si hay una enfermedad o no. Bueno, lo mismo sucede con esto, la estadística es igual. Con un pequeño muestreo de un pequeño grupo de personas, ya se puede uno determinar cuál es el general del pensamiento. Entonces, primera pregunta. Acá le iba a enunciar todas las preguntas que hicimos en ese momento. La primera dice, ¿conoce usted la diferencia entre el concepto adventista de la deidad y el concepto católico de Trinidad? ¿Conoce usted el término arrianismo y su postura al respecto de Jesús? Desde la eternidad, ¿Jesús siempre fue Hijo de Dios? 4. ¿Considera que el Espíritu Santo es un ser individual, personal y todopoderoso? 5. ¿Ha recibido material que trate el tema de la deidad y sus controversias? 6. ¿Conoce algún pasaje del Antiguo Testamento que identifique al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo? 7. El ser divino que más participa en el Antiguo Testamento, lo identificaría con, ahí las 3 opciones será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 8. ¿Conoce algún pasaje bíblico del Nuevo Testamento que identifique claramente a Jesús con la entrega de los 10 mandamientos? 9.
¿Puede usted defender y fundamentar sus respuestas con Biblia en mano? 10. ¿Conoce lo que el Espíritu de profecía dice al respecto del Espíritu Santo? 11. ¿Conoce cuál era la postura de los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo? 12. ¿Cómo considera los libros y escritos de la señora Elena de White? Y en la 13, habían dos preguntas más, pero era si estaban dispuestos a recibir material o si querían estudiar en profundidad. La número 13 dice si estaría interesado en conocer más de estos temas en profundidad. Este era el conjunto de preguntas que se señalaron en ese cuestionario. Y ahora, a partir de ahora, vamos a ir analizando las primeras, o las 11 primeras, para que ustedes puedan observar cuál es la realidad del pueblo de Dios, lo que antes se conocía como el pueblo del libro, ¿sí? Y que hoy está siendo altamente golpeado y atacado porque precisamente estamos fallando en lo que antes nos caracterizaba. Bueno, primera pregunta. ¿Conoce usted la diferencia entre el concepto adventista de la deidad y el concepto católico de la Trinidad? Bueno, la respuesta fue bastante interesante. 34 a 65. O sea, 34% podría señalar sí o no, y obviamente el resto a no. No necesariamente, era simplemente para no extenderla porque ya eran demasiadas preguntas, ¿sí? Y como cada vez estamos habituados a leer menos, también no suele ser atractivo invertir demasiado tiempo en estas cosas. Recuerden que las plataformas, los teléfonos y todo lo que vemos, lo que nos hace es destruir nuestra atención. Entonces, cuando se nos presenta algo que no es una sucesión importante y rápida de imágenes, lo percibimos como aburrido. Bien, aparentemente aquí un gran porcentaje de los hermanos adventistas, porque recuerdo, esto fue hecho solo para público adventista, dice conocer cuál es la diferencia, pero observemos que la tercera parte no. Porque esto no se estudia. Y si se estudia, quizás no se hace con las mejores formas o con los mejores elementos. Segunda pregunta. O mejor dicho, perdón, lo que quiero es aclararle cuáles son los conceptos. ¿Qué significa la palabra Trinidad en latín? La doctrina cristiana de la Trinidad, del latín trinus, significa triple. Profesa la existencia de un solo Dios en el que se distinguen tres personas y aspectos externos consustanciales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una enciclopedia, digamos, secular. Pero cuando le vamos a preguntar a la Iglesia Católica, también tiene su definición. ¿Sí? La Iglesia Católica considera, o la mayor parte de los miembros de la Iglesia Católica, los eruditos, consideran que Dios hay uno solo y que se manifiesta a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso se llama el modalismo. ¿Sí? A veces es modo Padre, a veces modo Hijo y a veces modo Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra, que fue originada por San Agustín, no debería ser la más utilizada por nosotros. Recuerden que nosotros tenemos que tender o inclinarnos a la perfección. Y eso también nos lleva a utilizar las palabras correctas cuando aprendemos cuáles palabras son más acertadas y cuáles no deberíamos usar. La deidad. La deidad o un Dios es aquel al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Aunque a algunas deidades no se le atribuye poder alguno, puede ser adorado, concebido como santo, divino, sagrado, inmortal, tenido en alta estima, respetado, temido por sus adeptos y seguidores. ¿Se entiende que una palabra es más acertada que la otra, no? ¿Se puede percibir? Segunda pregunta. ¿Conoce usted el término arrianismo y cuál es su postura al respecto de Jesús? Y ahora le extiendo la pregunta a ustedes. ¿Conocen ustedes estos términos? ¿Alguna vez lo han podido estudiar? ¿Quién no?
Ah, bastante bien. Esperaba más preguntas, más palabras. Bueno, también tenemos valores similares. ¿Sí? Valores similares. 65% sí, 35% no. El arrianismo es la principal doctrina la principal doctrina que se abraza cuando se niega al Espíritu Santo. Porque nosotros conocemos ese versículo que dice que ¿quién nos va a llevar a toda justicia? ¿Quién nos va a hacer saber de pecado? ¿Quién nos va a convencer de pecado? ¿Conocen ese versículo? ¿Sí? Pero cuando nosotros nos apartamos o negamos la existencia del Espíritu Santo, precisamente empezamos a caminar en tinieblas. Y entonces comienzan a abrazarse doctrinas erróneas. Así como un imán va pasando por el piso y va tomando partículas de metal, así comienza a ser el error cuando dejamos o cerramos la puerta al Espíritu Santo. Vamos a estudiar qué es lo que dice el arrianismo, así brevemente. Dice, el arrianismo, bueno, del griego, es una doctrina cristológica de carácter unitaria atribuida al presbítero y teólogo de origen alejandrino Arrio, en el tercer y cuarto siglo de nuestra era. Sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. ¿Qué está atacando el arrianismo? La divinidad de Cristo. Pero no solo eso, la eternidad de Cristo. Porque aquí dice que no es eterno. Aunque, como va a vivir por la eternidad, o se trata de asemejar a la vida eterna que se nos va a ser regalada a aquellos que tengamos la oportunidad de entrar por las puertas del cielo. Porque nosotros no vamos a ser eternos, vamos a tener vida eterna, pero hemos tenido un origen cuando nuestros padres nos concibieron. Bueno, eso a Cristo, el arrianismo, lo desplaza al mismo lugar. Es eterno, pero tuvo un punto de partida. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta es interesante. Desde la eternidad, ¿Jesús siempre fue hijo de Dios? Ya tenemos una respuesta. A ver, ¿quién lo acompaña? ¿O quién tiene una respuesta distinta? ¿Qué dicen ustedes? No importa responder, como siempre digo, no hay premio ni castigo, simplemente queremos tratar de llegar a la verdad. Yo no hago lo que dijo que no, cuando se dice que en el principio que Jesús creó los mundos, pero yo mismo a decir que no. Para beneficio de... Sí, por favor, al micrófono. Cuando al principio se dice que Cristo creó los mundos, entonces yo digo que no. Perdón. La otra. A la izquierda. A tu derecha, Ese. Ahora sí. Yo digo que siempre no fue hijo porque yo leí que al principio estaba Cristo que hizo el mundo. Bien. ¿Alguna otra? No tengan miedo. Lo importante de esto es conocer qué es lo que uno piensa. No hay castigo ni premio. Simplemente queremos participar. ¿Quién? Quería decir que el principio de la eternidad de Jesús, que fue engendrado por el Padre, que salió del Padre, sí. Salió. Bien, muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Perdón, parece que había terminado. ¿La Biblia lo dice? Muy bien. Sí, hay un versículo que dice, yo salí del Padre. Bien, ahora vamos a ver algunas cosas al respecto de esto. ¿Alguien más quiere participar? Desde siempre. Bien, ¿alguien más? Si estuviste desde la eternidad, Jesús siempre fue hijo de Dios. Sí. La revelación dice que sí. La revelación dice que sí. El eterno hijo de Dios. Bien, ¿alguien más? ¿Sí?
Va al micrófono, por favor. En un libro habla de este tema y también que es el eterno Hijo de Dios. Bien, bueno. ¿Alguien más? Ahí el caballero levantó la mano. ¿Hay más? Bueno. Yo también adhiero fue siempre hijo de Dios. Siempre fue hijo de Dios. Como los otros atributos. Como los otros atributos. Salvador, etc. Bien. Bueno, sí. ¿Sí? El Padre eterno e inmutable dio a su Hijo unigénito engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y le envió a la tierra para revelar cuánto amaba la humanidad. Redimido a tierra 9 de junio de 1895. Muy bien. Entonces, si Jesús tuvo un inicio, no puede ser ¿qué? Si fue arrancado del Padre, entonces tuvo un inicio. En los albores de la eternidad, donde la mente finita no puede llegar. Entonces, no es eterno, porque la eternidad implica hacia adelante y hacia atrás. Si nosotros pudiéramos graficar a Dios, tendríamos que trazar una línea, como podemos observar esa línea ahí, y nosotros en la historia de Dios, esa línea se prolongaría hacia allá, hacia el infinito, y es hacia el infinito. Nosotros en la historia de Dios somos un punto rojo. La eternidad implica sin principio, sin fin. Y si Jesús fue arrancado de Dios, quiere decir que en algún momento no era un individuo. Por lo tanto, era lo que pensaba Arriano. Que Cristo no es eterno, que procede del Padre, fue arrancado del Padre, que fue engendrado, una mala interpretación de la traducción del griego, porque la palabra engendrado, que nosotros conocemos como engendrado, que asociamos como engendrado, debería traducirse como único en su especie. No hay nadie que se pueda parecer al Hijo en relación con el Padre. Recordemos que Arriano ha sido, o mejor dicho, el arrianismo, o quienes profesan el arrianismo, son parte de esa espiral descendente que yo les mencioné. Tengo casos, no voy a decir los nombres, pero tengo varios casos relacionados. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Micrófono, por favor. Perdón, pero para beneficio de los internautas. Digo que cuando decís único en su especie, es porque es único ser humano y divino. No hay otro en el universo que tenga la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén, exactamente. Sí, a Oscar. ¿Sí? Está interesante. He visto que tenemos tiempo y hay que hacer una correcta exégesis o una correcta interpretación de los pasajes de su Por ejemplo, el engendrado. Muy bien. ¿Por qué engendrado? ¿Por qué fue engendrado? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. Exactamente. Entonces, he visto que tengamos tiempo y ahora, como se van haciendo los grupos de estudio, he visto que también abordemos eso, porque una reflexión del ateísmo es negar, por así decirlo, como dijiste, la eternidad. La eternidad de Cristo. También, por ende, se niega la divinidad. Exactamente. El espíritu de profecía señala que dice que nunca hubo antes un tiempo donde el Padre y el Hijo no estuvieran juntos. ¿Sí? Y hay otro texto que dice que Cristo tiene existencia en sí mismo. Eso lo hace un ser individual. No dependiente ni derivada. No, exactamente, no tiene ni dependiente ni derivada. La vida es propia de él. Jesús dijo, yo pongo mi vida por rescate. Y la vuelvo a tomar. Bien, eso vamos a volver a nuestra pregunta aquí. Bueno, observen que como pueblo
la mayoría de las cosas que usted ha acertado se cree, pero ahora vamos a ver si esta mayoría es una realidad. ¿Sí? Sí, diga. Hijo de Dios, no puede entender, o sea, porque se calcula que está mal. Bien, ahora vamos a llegar exactamente a tu pregunta. Parece una contradicción, pero es una realidad. Lo vamos a preguntar a la Biblia. Recordemos que el espíritu de profecía es nuestro manual de viaje, pero nuestro sustento, y tenemos que probar que el espíritu de profecía no contradice la Biblia. Y eso nos da seguridad. Por eso vamos a preguntarle a la Biblia. Ya seguro que algunos de los otros expositores utilizarán más textos del espíritu de profecía para reforzar algunas de las cosas que yo voy a decir hoy. Pero hoy vamos a utilizar básicamente la Biblia. Muy bien, entonces, la amplia mayoría, o sea, casi el 90% podríamos llegar a decir, considera que Jesús siempre fue hijo desde la eternidad, como algunas de las cosas que ustedes han planteado. Y no se sientan mal, porque también es cosas que se nos han enseñado o que alguna vez ni siquiera hemos estudiado y lo hemos asumido como una verdad. ¿Sí? Solo un 12% estaba más cerca de lo que vamos a descubrir ahora. ¿Qué dice aquí? Promesa de Isaías 9:6. ¿Quién quiere leerlo? Por el micrófono, por favor. Ahí. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su nombre. Y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Amén. Gracias. Esta es una de las promesas mesiánicas que después es rescatada y señalada en los evangelios. Observe que dice, niño nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vamos a buscar algún otro texto que nos pueda ayudar. Isaías 7:14, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo rescata la versión, dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. Es un tema bastante chocante, por así decirlo, porque no hemos estudiado, pero la relación de padre e hijo que se ve reflejado en la Biblia para beneficio nuestro, no es porque desde la eternidad ya ha existido el Padre como Padre y el Hijo como Hijo. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos la aparición, o no me voy a adelantar, lo voy a dejar un poquito ahí, porque está en una de las otras preguntas. Pero tiene que ver con que nosotros pudiéramos reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, pero a partir de un momento en la historia que tenía que ver con nuestra salvación. Siguiente versículo, no sé si tengo otro, sí, Apocalipsis 12:5 dice, y ella, la mujer, recuerden que aquí el dragón quería atacar a la mujer, dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todos los gentiles con vara de hierro. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Cristo. ¿Y qué dice acá? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Los apóstoles, sí, ahí, Alan, mientras tanto. ¿Tenés la versión? ¿Otra versión? No. Sí. Sí, es muy interesante, por supuesto. Cristo fue engendrado, pero no como se piensa por muchos hermanos. Sé que son sinceros, el Señor les ama y les amamos. Hay un punto bien interesante aquí en Juan capítulo 1. Esta es parte de uno de los temas que traigo, pero bueno, lo voy a compartir con ustedes. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad les dio el poder transformador de llegar a ser hijos de Dios, transformados por su gracia. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados, aquí está la palabra engendrado, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo que pone enseguida? Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El texto nos dice, si creemos en su nombre, en el carácter de Dios, el nombre en la Biblia es el carácter. Si creemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios quiere transformar nuestro corazón, hacerlo de nuevo, esa transformación no viene por voluntad humana, sino de Dios, y enseguida el texto introduce lo que pasó con Jesús. Con Jesús. Aquí el verbo fue hecho carne, y la palabra que se usa en el texto anterior, inmediato, es engendrado. Jesús fue engendrado, cuando la Biblia habla, cuando la sierva del Señor habla, engendrado como ser humano, para que era morir por nosotros. Amén. Amén. Entonces, es hijo, incluso otros textos bíblicos dice, y será llamado hijo del Altísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra a mostrar a qué, o a enseñarnos a quién, al Padre. Y la única forma de hablarnos del Padre es para que se tendría que haber convertido en hijo. Pero en el cielo, ahora vamos a ver unas preguntas más abajo, ¿cómo se llamaba Jesús en el Antiguo Testamento? Se le dice hijo, e incluso, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que dijo el centurión cuando Jesús entregó el Espíritu? Verdaderamente este era hijo de Dios, pero no porque había traído eso desde la eternidad, sino porque las obras que había hecho en la tierra y cómo se había comportado y cómo había mostrado al Padre, le llevaban o demostraban a los hombres cuál era su realidad. Esa situación de que el Hijo salió del Padre, uno de los exponentes de la campana contraria a lo que estamos estudiando ahora, dice en un video que sacó hace algún tiempo, dice que Dios salió del Padre así como Eva salió de Adán. ¿Encontramos eso en algún lado de la Biblia? Así como no encontramos que Cristo haya tenido un inicio, que no haya sido eterno, tampoco podemos compararlo con una creación. No podemos comparar con la creación de Adán y Eva, hecha por el mismo Cristo. Aparte, Cristo dice la gloria que tenía contigo en la eternidad. Cristo, en el Antiguo Testamento, se le figura como Miguel. Y la transliteración de Miguel, ¿cuál es? Dicen algunos que es como una pregunta. ¿Quién es como Dios? ¿Y a quién solo le cabe la respuesta? Y para ser como Dios hay que tener todos los atributos de Dios. Si Dios es eterno, ¿quién es como Dios? Tiene que ser sin principio y sin fin. Todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Bien, avancemos con la siguiente pregunta. No sé si puse otro. Sí, bien. Esta es una pregunta de consideración personal. ¿Considera que el Espíritu Santo es un ser individual, personal y todopoderoso? Bien, una pregunta bastante acertada. La mayoría ha respondido de la forma correcta, ¿sí? Que es un ser individual, personal y todopoderoso. Lo mismo que Cristo, es un ser individual, todopoderoso y personal. Siguiente pregunta. Esta era si había recibido algún material al respecto y obviamente en realidad hablábamos de material a favor de la deidad y en contra de la deidad. La pregunta era abierta, ¿sí? Bueno, observen por qué no se ha estudiado este tema, porque así como la tercera parte no conocía el concepto, pero también la tercera parte no ha recibido material al respecto de esto. Por eso es que los opositores a la individualidad y a la existencia del Espíritu Santo van ganando adeptos allí donde tocan puertas, porque precisamente no se conoce o no se estudia este tema. Y ahora voy a ponerlos a prueba un poco. ¿Conoce algún pasaje del Antiguo Testamento que identifique, que nombre o señale al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo? Muy bien. ¿Algún otro? En realidad el de la creación señala a varios individuos, y en especial se señala al Espíritu Santo flotando sobre el agua, pero salvo del Espíritu Santo, no se señala a nadie más. ¿Sí? Por eso tiene que ser específico.
Espíritu, Padre y Hijo. Porque uno de los axiomas de la oposición es que no hay un versículo en la Biblia donde se los identifique a los tres, y mucho menos en el Antiguo Testamento. ¿Conocen ustedes alguno? Hay varios, algunos un poco más difíciles de encontrar que otros. ¿Pero alguna vez encontraron alguno? Bueno, por eso, en Génesis se mencionan a varios, pero no se los identifica. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios habló y se fue a la creación, pero... Antiguo Testamento. Ya después vamos a ir al Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Tiene trampa. ¿Conocen alguno? Yo encontré algunos, voy a poner acá para avanzar. Bueno, fíjense que siendo el pueblo que es depositario de la verdad de Dios, siendo el pueblo reconocido en la antigüedad como el pueblo del libro, nuestra masa de hermanos, 2/3 partes se ven representadas como que no conocen un versículo. Y ahí es donde el enemigo gana. Cuando nosotros no conocemos la Biblia, pero quien nos presenta alguna doctrina es rápido, hábil, como un vendedor, ¿qué hace? El término sería nos fascina. Fascinar a algo o a alguien es una seguidilla interminable de estímulos. Y entonces cuando uno tiene una entrevista con alguno de estos caballeros que no quiere saber nada con el Espíritu Santo, constantemente es un bombardeo de citas y doctrinas que a uno rápidamente no lo dejan pensar. Bien. El 2/3 partes de nuestros hermanos no conocen un versículo, o por lo menos no lo tienen fresco en la memoria. Isaías 42:1. He aquí mi siervo. ¿Quién está hablando? El Padre. Me reclinaré sobre él, escogido mío, en quien mi alma toma contentamiento. Puse mi espíritu sobre él y dará juicio a los gentiles. No es tan explícito como algunos quisieran, pero se pueden identificar 3 individuos. Alguien que está hablando, un elegido y un apoyo, alguien que está para ahí. Aparte de estos versículos, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer, o en ti me he complacido. Lucas está haciendo referencia a Isaías 42. Es más, ¿cuál fue la señal que se le dio a Juan el Bautista? Sobre quien vieres descender el Espíritu es el Mesías. Entonces vemos individuos trabajando al unísono. Es más, algunos versículos después dice: y el Espíritu le impulsó al desierto. Siete. Esta es una pregunta linda para rompernos la cabeza. El ser divino que más participa en el Antiguo Testamento, ¿con quién lo identificaría? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Muy bien. Alguien, acá Cecilia, dice que consideraba que antes era el Padre, pero que después le dio el lugar al Hijo. Ahora pregúntese cada uno. ¿Sí? Vamos a ver qué se respondió. Así se respondió. ¿Sí? El 62%, 61%, las 2/3 partes, el Padre es el que más actúa en el Antiguo Testamento, el Hijo en menor escala y por último el Espíritu Santo. No es una respuesta muy acertada. El Dios del Antiguo Testamento, el que estaba en permanente contacto con su pueblo, no era más ni menos que el Hijo de Dios. Era Cristo. Constantemente aparece el ángel del Señor. ¿Sí? Él dice que el ángel del Señor le habló ¿a quién? A Noé. El ángel del Señor le habló a Moisés. La columna de fuego, la lumbre. El ángel del Señor
le habló a la esposa de Manoa. El ángel del Señor le habló a Gedeón. El ángel del Señor se le presentó con una espada desenvainada a Josué antes de que sea derribado Jericó. El ángel del Señor, cuando ustedes ven las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, al final dice, el ángel que me acompañó siempre los bendiga. El ángel que pelea con Jacob en el desierto. El ángel que se presenta delante de Balaán y la mula es el ángel del Señor. Siempre ha sido en el Antiguo Testamento, perdón, siempre no, quien ha tenido más ocasión de actuar con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ha sido el Hijo. Esta mañana estábamos charlando y mencionamos una cita donde dice que estaban los 4 vientos a punto de soltarse y que Cristo miró al Padre diciendo, ¿cómo decía Cristo? Mi pueblo. Y entonces el Padre obraba conforme al amor del Hijo. En la nube, ¿sí? E incluso hay unos versículos que ahora vamos a mencionar. En el Antiguo Testamento quien ha actuado, ¿sí?, más veces que el Padre ha sido el Señor Jesús, el ángel del Señor. Había otro más, con Daniel también se aparece el ángel del Señor, aparte que interactúa mucho más con Gabriel. ¿Quién más ahora en mente? Zacarías, la zarza, bueno, por eso con Moisés. Se le aparece a Abraham, se le aparece a Lot, no, a Lot no, se le aparecen 2 ángeles a Lot, pero se le aparece a Agar y le dice, vuélvete con tu ama, porque el niño yo le bendeciré. Y aparte es interesante, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que un ángel da órdenes, y no es distinto a comunicar órdenes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, Agar le dijo, ¿el Señor ha dicho que vuelvas con tu ama? No, dice, vuélvete, porque yo he bendecido al hijo que darás. Y le pondrás por nombre Ismael. En cambio, cuando vemos a Gabriel, dice, cuando tú estabas orando, inmediatamente se dio la orden y he venido hasta ti. Le dice Gabriel. ¿Sí? O cuando Gabriel se presenta ante María, le dice, bendita tú eres de todas las mujeres, el niño será santo, pero ¿por qué? Porque es un mandamiento de Dios que lleve una comunicación. Bien. Sí. Además, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. Sí. Antes de que se escriba, antes de que se escriba justamente el Nuevo Testamento, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis esta vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Vosotros pensáis que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque precisamente el Antiguo Testamento no hacía otra cosa que hablar de Cristo, o de la obra de Cristo. Algunas referencias. Génesis 16:17. Y halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Génesis 16. Y el ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Una orden. Génesis 16:10, y le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu simiente que no será contada por la multitud. 11, y le dijo aún el ángel del Señor, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído el Señor tu aflicción. Aquí voy a volver atrás porque quiero señalar algo. Quien menos participa en el Antiguo Testamento en forma activa y personal es Dios, el Padre. Y ahora les voy a mostrar por qué. Estos 2 temas de aquí deberían repartirse entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahí observamos cómo el ángel del Señor participa activamente en varias partes de la historia. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu del Señor se embistió en Gedeón, el cual cuando hubo tocado la trompeta debía hacerse junto a él. Jueces, el Espíritu del Señor fue sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó a Mizpa Galaad, y Mizpa Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse por veces en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces, y el Espíritu del Señor cayó sobre él y despedazó como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Algunos textos, yo seleccioné algunos que son explícitos, claros, pero ustedes pueden repasar el Antiguo Testamento y van a ver cómo entre Cristo o el ángel del Señor
Y el Espíritu Santo eran los que movían los hilos del pueblo de Israel. El Padre no participa activamente tanto como lo creíamos, pero obviamente está en una situación de mando. Y tengo texto para probarlo. Ezequiel: y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos. Pondré mi espíritu en vosotros, y Ageo dice: concerté con vosotros en vuestra salida de Egipto, y mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Juan 1:18, ¿qué dice ahí? Por favor. Nadie le dio jamás. ¿A Dios? A Dios nadie le dio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Ustedes saben que nosotros tenemos que basarnos en ¿cuántos testigos? 2. Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Lucas 10:22. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. El Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no ha interactuado directamente con nadie. Pero sí aparecen algunos pasajes diciendo, como por ejemplo en Éxodo 23, cuando dice: y enviaré delante de ti mi ángel, no le seas rebelde, porque no tendrá misericordia de ti. Esa es una orden, una intervención del Padre, diciéndole al pueblo que el ángel que les iba a acompañar en el desierto era representante directo del mismísimo Dios. Cuando el pueblo de Israel consideraba la palabra Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no tenían que referirse al mismo Señor Jesús. Eso hubiera sido la opción más acertada. Pero cuando Jesús se dijo: yo soy mi Padre y el Padre y yo somos uno, ¿qué pasó con Cristo? Le rechazaron. Por eso dice que fue herido en casa de sus amigos. Ellos rechazaron al Dios que los había estado acompañando en toda la historia del pueblo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Exactamente, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice: Abraham vio mi día. Y dice, fue llamado amigo de Dios. No fue el Padre, porque si Abraham hubiera hablado con el Padre, estos textos serían ¿qué? Cristo hubiera transgredido un mandamiento. Porque si él dice: a Dios nadie le vio jamás, y entonces si el Padre bajó y habló con Abraham cara a cara, o hablaba con Moisés cara a cara, o cenó con los 70 ancianos y con Moisés en el monte, este texto ¿qué es? A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién ha actuado con el pueblo a través de la historia en forma más cercana? Y el Espíritu Santo. Porque donde no actuaba Jesús, como las apariciones, como les señalé, con Gedeón y con tantos otros, o con Josué, el Espíritu Santo era quien tomaba su vida y los llevaba a hacer lo que era necesario. Avanzamos. Pregunta 8. ¿Conoce algún pasaje bíblico del Nuevo Testamento que identifique claramente a Jesús con la entrega de los 10 mandamientos? Hay varios, pero no son tan claros como los que creemos. Es más, se prestan a confusión. ¿Alguno? No hay premio ni castigo. ¿No? Vamos a empezar por los más comunes o los que solemos utilizar o que se utiliza incluso para rechazar los mandamientos de Dios. El más conocido... vamos a ver cómo se respondió. Un 60% dijo que sí conocía mandamientos, pero a la hora de pedirlos no coincidía con el que sea más explícito y claro, o el que nos ayude a señalar que Jesús es el Dios que entregó los 10 mandamientos.
Hay un versículo en el Nuevo Testamento. Bien, algunos dicen que sí, pero vuelvo a insistir, no estaban en armonía con lo específico de la pregunta, aunque se acercaban. Acá están los más conocidos, dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero incluso el movimiento evangélico acepta ¿cuántos mandamientos? 9 o en el peor de los casos 6, ¿verdad? Cuando le habla al joven rico, Jesús habla de 6 o 7 mandamientos. O incluso caen en el mandamiento más nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, os que améis unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí? Incluso malinterpretado. ¿Sí? Si guardare mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos son los clásicos. Algunos otros señalan a Jesús cuando dice que todos fueron bautizados en la roca, todos fueron bautizados en el mar. ¿Sí? Es otro más parecido, pero no es el que buscamos. Hechos 7. Dice, vamos a leer 37 en adelante. Dice, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor de vuestros hermanos, como yo a él oiríais. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, a las cuales nuestros padres no quisieron obedecer, antes les desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Este versículo yo lo busqué por 5 años. En algún momento lo leí y quedó en mi memoria. Pero aquí señala claramente que había un ángel. ¿Qué ángel le habíamos hablado? El ángel de Jehová. Había un ángel que hablaba en el monte Sinaí con aquel Moisés. Y dice que recibió las palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Los 10 mandamientos. ¿Qué le dijo Jesús al maestro de la ley? Haz esto y vivirás. A veces nosotros cuando tenemos la oportunidad de hablar con ciertas personas al respecto de la vigencia de los mandamientos, este versículo nunca lo tenemos presente. Y nos sacan toda la lista de todos los que supuestamente se consideran como abolición de la ley. Pero aquí hay un versículo claro. Este capítulo 7 es el discurso de Esteban antes que fuera enjuiciado o, por así decirlo, sentenciado a muerte. Él hace un repaso, Esteban, de toda la historia del pueblo de Dios delante del Sanedrín. Y les muestra que el ángel del Señor era quien les había dado la palabra de vida. Monte Sinaí con nuestro Padre recibió las palabras de vida. Quizás en otra versión, algo que no les aclaré del principio, quizás en otra versión utiliza alguna otra palabra. Esta es la versión del oso, ¿sí? La primera Biblia que se tradujo al castellano. La Biblia más perseguida de la historia. Fue la Biblia con la que millones de personas murieron en la Edad Media. Por tener una porción de esta Biblia traducida al castellano, murieron cientos y cientos de hispanos. Fueron llevados a la hoguera, actos, torturados. La Biblia del oso, la primera traducción al castellano, 69, perdón. Ahora, observen que nosotros hemos ido poniendo aquí y mostrando cómo a veces pensamos creer algo como una realidad, pero los textos bíblicos nos han mostrado de que nos falta estudio. Ustedes vieron que las respuestas no eran del todo acertadas con lo que hemos visto en la Biblia. Y esta pregunta estuvo puesta a propósito para señalar que a veces pensamos que sabemos más. Se le preguntó si podían defender y fundamentar sus respuestas con la Biblia en la mano. Recuerden que esto es un muestreo de nuestra iglesia, de quienes se consideran, por así decirlo, parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ustedes han visto que no han sido preguntas muy difíciles. O pregunto ahora a ustedes, ¿consideran alguna pregunta de las que les presenté difíciles? Sí, algunos versículos para encontrar un texto. No, estaba difícil el texto, pero la pregunta no. ¿Ya? O sea, los exámenes no son difíciles cuando estudiamos. ¿Sí? Si estudiamos bien, los exámenes se convierten en ¿qué? Si estudiamos mal, los exámenes
Se convierten en marzo, ¿verdad? Casi la mitad de nuestra hermandad no puede defender sus creencias con la Biblia en la mano. Por eso que se hace más fácil el ataque del enemigo. Si ustedes hoy salieran a la puerta y alguien les preguntara que les pudieran explicar a ustedes las 2300 tardes y mañanas, el santo y seña de la Iglesia Adventista, ¿cuánto lo podría explicar Biblia en la mano? ¿Cuántos podrían explicar la obra del santuario con la Biblia en la mano? Doctrina central de nuestra Iglesia. ¿Cuántos podrían explicar la inmortalidad del alma, la no inmortalidad del alma con la Biblia en la mano? Así como el enemigo se nos presenta y nos presenta un versículo tal otro, tergiversando la palabra de Dios, ¿nosotros podemos defender la verdad con la Biblia en la mano? Una pregunta que también pusimos, ya siento que somos una parte de la Iglesia Adventista, es cómo se consideraba los escritos de la hermana White. ¿Sí? Las opciones eran tres, eran inspirados, son consejos, y no me acuerdo la opción, ahora vamos a ver la tercera. Y aquí hubo una respuesta que, la verdad que fue satisfactoria. La mayoría de los encuestados consideraron que eran inspirados, una pequeña porción que son consejos y una tercera parte que simplemente son comentarios. A veces tenemos las ideas claras, pero no sabemos defenderlas. Y eso no nos deja bien parados. Porque si nosotros fuéramos profesionales, ¿sí?, y tuviéramos que hacer una práctica sobre cualquiera de las tareas en las cuales nos hayamos recibido, no podemos solo tener buenas ideas, tenemos que saber qué, ponerlas en práctica. Porque en la teoría muchos son buenos, pero a la hora de demostrar lo que sabemos es donde tenemos problemas. En la cancha, dice el dicho popular, se ven los pingos. Puede ser muy bonito, pero cuando están en carrera ahí se ve quién gana. Entonces, estamos en una situación grave. Sin estudiar la palabra de Dios no podemos defender ninguna doctrina, ni podemos defendernos del enemigo. Por eso, movimientos extraños, doctrinas erróneas o vientos de doctrina, ¿sí?, vienen a minar el campamento. A veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos de otros, pero no hacemos como los bereanos. ¿Sí? Dice, eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día en la palabra de Dios, si lo que Pablo decía era así. A veces nosotros compramos a la primera, porque habla bonito, porque quizás tiene autoridad o tiene algún cargo. O incluso pasa como los griegos, que estaban ansiosos de escuchar cuanta nueva teoría viniera. Y si suena bonito y es atractivo, compramos. Pero no lo miramos contra la palabra de Dios. Y eso es lo que le da ventaja al enemigo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es la realidad. Hay un tema que está asociado a esto, que se llama la unidad de la fe. Nosotros no vamos a ir al cielo pensando cosas distintas del mismo tema. Porque es la Biblia lo que marca la unidad de la fe, no lo que piensa Gustavo. Es lo que está escrito. Y si todos no alcanzamos ese conocimiento, difícilmente podamos pasar por las puertas de perla. Porque Dios no va a aceptar el error, ni el me parecía, ni el yo creía que era así, o a mí no me gusta cómo es eso. Para mí es otra cosa. La unidad de la fe es lo que dice la palabra de Dios, no lo que cree Gustavo o lo que cree otra persona. O lo que interpreta Gustavo o lo que interpreta otra persona. Es lo que la palabra de Dios dice, confirma y no se va a contradecir nunca. Como ustedes lo vieron, ¿sí? A Dios nadie le vio jamás, sin embargo todos considerábamos que había sido el Padre que había estado en permanente contacto con el pueblo a través de toda la historia de la antigüedad. La palabra de Dios es la que marca el norte. Hay muchos versículos que dicen, no tiendas ni a diestra
ni a siniestra. Dice, escucharás una voz a tu espalda que te dirá, este es el camino. Y eso solo se puede observar estudiando la palabra de Dios concienzudamente. Vuelvo a insistir, si nosotros no alcanzamos la unidad de la fe, como tenían los apóstoles, que todos creían lo mismo, que estuvieran predicando a miles de kilómetros, ninguno de nosotros va a poder ser parte de los que entren por las puertas del cielo. Entonces, en este tema, y en tantos otros que a veces nos dividen y nos condicionan por nuestros propios gustos y placeres, aceptamos o no aceptamos una doctrina porque quizás no nos gusta lo que se enseña en esa palabra de Dios. Como no nos gusta, la dejamos de lado. El Señor dice que nos va a probar paso a paso. Y cuando algunos no pasen la prueba, dice el Señor, dice, los deja de lado y da una orden a los ángeles. Dice, dejadlos, se han unido a sus ídolos. Y un ídolo es negar un mandamiento de Dios, porque está por encima de Dios, o interviene delante de Dios. Y algunas de estas creencias, precisamente, nos llevan a ese motivo. Por ejemplo, en esta espiral descendente, o no sé si estaba por acá, incongruencias y argumentos antitrinitarios, o... no está acá. El literalismo, puntualmente, el literalismo. ¿Sí? Algunas de las doctrinas que van asociadas a negar la presencia del Espíritu Santo es observar las fiestas que el Señor había establecido en la antigüedad, las cuales hallaron cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Sin embargo, parte del movimiento contrario a la deidad o a la existencia del Espíritu Santo promueven activamente el celebrar las 7 fiestas que el Señor había establecido como periodos proféticos para el pueblo de Dios. Entonces, un error trae a otro. ¿Y por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad, ya que vamos a tener 3 o 4 días de profundizar en estos temas y algunos otros de los otros expositores, la idea que conversamos en algún momento con Maribel era de que ustedes se puedan llevar más respuestas que preguntas. Pero eso depende más de ustedes que de nosotros. Alguno de los que se presentaron dijo que venía a llevarse algo. Bueno, es la oportunidad para estudiar este tema y tantos otros relacionados con esto, porque justo en este momento en que la presencia del Espíritu Santo es lo más importante para la humanidad, coincide con un ataque al Espíritu Santo. Y como les decía, este año puntualmente, si bien vienen trabajando hace mucho tiempo, este año ha tenido mucho más auge. Y gana de adeptos, y son muy populares. Sí, precisamente, tristemente, pero todavía tenemos oportunidad. Hay que orar por aquellos que abrazan algunas doctrinas erróneas. Todavía no está la puerta cerrada. Parte de la blasfemia, ¿dónde está? La blasfemia al Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿No escucharlo? Rechazarlo, negarlo, negar su divinidad. ¿Saben que hay un dato muy interesante? La Iglesia Católica quizás ha sido la que ha hecho un ataque un poco más visible. Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el representante de ¿quién en la tierra? De Cristo. Sin embargo, el cargo más alto dentro de la cúpula de la Iglesia Católica tiene un título. ¿Cuál es? Representante del Hijo de Dios en la tierra. Esa es una forma de atacar al Espíritu Santo. ¿Sí? Las iglesias protestantes, que hacen mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo, tergiversan la obra del Espíritu Santo, la falsifican. ¿Sí? Desorden o ir por los panes y los peces, ¿verdad? También es una forma de atacar al Espíritu Santo. Y nosotros, o un montón de gente como nosotros, o alguna parte de los que eran parte de nuestras filas, ¿qué hacen? Le negamos. Les decimos que no existe. Entonces, ¿se está atacando al Espíritu Santo? El Consolador, al único que nos mantiene aferrado a Cristo. La guerra es importante. Entonces,
Nosotros queremos mantenernos firmes, no desperdiciemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y volver con suficiente información, no solo para contrarrestar el error, sino para que ayudar a otros, y si tenemos que enseñar a otros, podamos enseñarles en la verdad. Y siempre tender a la perfección. ¿Amén? Vamos a ver